¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a NPI. Hoy un día en el que nos toca hablar de IRPH. ¿Por qué? Pues porque el próximo día 25 por fin llega este índice al Tribunal de la Unión Europea. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros a una de las personas que en el año 2012-2013 empezó a luchar contra este índice que, recordamos, encarecía las hipotecas en torno a los 300 euros. José María Erausin, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, pues el IRPH llega a Europa. Antes de empezar, brevemente, recordamos, José María, ¿qué es el IRPH? Brevemente. Bueno, es un índice hipotecario para préstamos hipotecarios que tiene un método muy particular de cálculo que hace que sea en todos los casos superior al Euribor en 1 o 2 puntos, y en fin, que encarece del orden de 200-300 euros al mes en un préstamo medio. Y esto puede suponer para una familia, como decíamos, pues que se quede en la calle por no poder pagar, porque con 300 euros más en la cuenta corriente, pues igual podrías hacer frente a un préstamo que sin esos 300 no se puede hacer. Hombre, claro, es que el que no tiene ningún ingreso le da igual IRPH que Euribor, pero el que tiene unos ingresos y resulta que no puede hacer frente a la cuota de un préstamo de IRPH, pero sí hubiera podido hacer frente a una cuota de esa misma cantidad, pero en vez de con IRPH, con Euribor, pues esa diferencia de 200 o 300 euros puede llevarle de poder pagar a no poder pagar. Y claro, una vez que acumulas un retraso mensual de 200, 300 euros, pues al cabo de un año has hecho la cantidad suficiente como para que entres en un procedimiento de ejecución hipotecaria y de desahucio. Y de hecho, hemos tenido infinidad de casos de personas que han ido a un procedimiento de pérdida de vivienda precisamente porque no podían pagar la totalidad de la cuota. Pero si el préstamo que tenían con IRPH, hacemos el cálculo de qué hubiera significado referido a Euribor más el diferencial de aquella época en que firmó, la cuota era perfectamente posible de pagar. Entonces, claro que ha hecho mucho daño al IRPH. De hecho, a día de hoy no se le pone a nadie ya. O sea, ya no se utiliza. En el año 2012-2013, como decimos, inicias una batalla judicial junto con Maite, con tu compañera, sí, contra este IRPH, porque veis que, claro, nadie se quiere pegar un tiro en el pie. Entonces, lo curioso es que todo el mundo firma hipotecas con IRPH cuando había otros índices mucho más baratos. Sí, bueno, empezamos en el 2012 en la plataforma que se forma en Donosti de afectados y el IRPH no va más allá del 10-12% de los préstamos hipotecarios, o sea, es muy minoritario. Lo que pasa es que está concentrado en unas pocas entidades, porque básicamente fueron algunas cajas las que lo utilizaron. Entonces, si bien es cierto que en el total de préstamos el IRPH no va más allá del 10%, sin embargo, está muy desigualmente repartido, de manera que hay entidades que igual el 70% de los préstamos eran con IRPH y otras absolutamente nada, ¿no? Entonces, empezamos la lucha porque nos dimos cuenta de que, claro, la diferencia de precio era tan elevada que tenía que obedecer a algo, ¿no? Y claro, ese algo era sencillamente el método de cálculo, porque el IRPH es un índice sencillo que se calcula haciendo cada mes la media de los tipos anuales equivalentes, o sea, los tipos TAE de las operaciones del mes anterior. Claro, si el tipo anual equivalente de una operación es todo su costo, es decir, con comisiones, con gasto y con todo, y eso es el índice IRPH al que luego yo vuelvo a añadir todas mis comisiones y mis gastos, claro, se me encarece porque el punto de partida mío es el punto de llegada de los del mes pasado. O sea, lo que han pagado el mes pasado por todo, yo solo lo pago por índice y le añado más cosas. Visto eso, pues nosotros fuimos al juzgado a decirle que, hombre, que este era un índice que era más caro porque había una dualidad de pagos, una duplicidad, porque yo estaba pagando la media de los unos más lo mío propio, que era manipulable porque como se hacía con datos que el banco mandaba al Banco de España y que además eran comisiones y cosas que podía mover a su antojo, pues claro, podía mover el IRPH como quisiera, por una serie de razones. Y ganamos en primera instancia en San Sebastián, el juzgado mercantil nos dio la razón, pero la audiencia provincial nos la quitó. En Vitoria nos ocurrió que nos dio la razón el juzgado mercantil, pero la audiencia provincial también nos la dio. Y entonces eso fue al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nos quitó la razón, se la dio a Kutxabank, pero hubo 2 votos discrepantes en el propio Tribunal Supremo que reprochaban que la sentencia
no estaba ajustada a derecho y que era contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Claro, una sentencia con 2 votos que reprochan eso, pues es muy coja. ¿Qué ha pasado? Que en un juzgado de Barcelona le hemos pedido, hombre, que antes de aplicar una sentencia que tiene esos votos discrepantes y que tiene esa particularidad, que pregunte en Europa si es verdad, como dicen los discrepantes, que la sentencia es contraria a la jurisprudencia europea. ¿Y a quién mejor preguntar que al propio Tribunal de Justicia? Y lo aceptó. Y entonces ahí empieza lo que es el procedimiento en Europa, ¿no? Que consiste en que, bueno, él eleva la pregunta, hace sus preguntas, las partes tenemos derecho también a opinar, también opina el Estado donde ha ocurrido el asunto, cualquier otro Estado y la Comisión Europea. Entonces, de repente tenemos, digamos, como 5 versiones: la que damos nosotros, la que da el banco, la que da España, la que da la Comisión Europea y la que da Inglaterra, que también ha querido opinar. Y eso da lugar a una vista que se celebrará el lunes día 25, donde cada uno de los 5 tenemos 15 minutos para concretar lo que queramos, y luego nos sometemos a que cualquiera de los 16 magistrados que hay en la sala nos pueda preguntar lo que quiera. Y a partir de ahí, pues ya quedamos a la espera de que se dicte una resolución. Y hasta ahora, entre todas las opiniones que han sido vertidas, ¿el feeling es bueno o...? El feeling es bueno, para mí es bueno, porque, vamos a ver, aquí lo que se discute no es que el IRPH sea tal o sea cual, sino lo que se discute es si se me debe de contar a mí cómo es. Es decir, esto es importante. O sea, no se discute que el IRPH sea una media de tal manera o sea manipulable o tal. Eso no se discute. Se discute si, siendo así y siendo tan particular y siendo tan caro respecto a los demás, a mí se me debe de contar. Entonces, esa es la historia. Entonces, el Tribunal Supremo ha dicho que, como es un índice oficial, pues no hace falta que el banco te dé ningún tipo de información, que simplemente con que te diga que es un tipo oficial no hay más que hablar. Claro, parece mentira que cuando tú compras un coche en un concesionario y tienes 6 o 7 modelos y vas a gastarte 15.000 euros, ¿no?, el operario te explique lo que consume el coche, lo que cuesta, lo que tiene, lo que no tiene, cada modelo y tal y cual. Y resulta que cuando tú vas a pedir un préstamo de 300.000 euros que te va a tener 40 años de tu vida obligado, 40 años que es toda tu vida laboral, con unas cuotas que a veces alcanzan el salario de una persona de la unidad familiar, resulta que habiendo 5 o 6 índices oficiales posibles, resulta que te pongan uno y solo te digan que es oficial. Algo más habría que decir. Y en ese sentido la Comisión Europea en su informe ya nos da la razón. Y dice que, hombre, que qué menos que contarle un poco pues cómo se calcula el índice, para que ya te puedas tú hacer una idea. Qué menos que enseñarte un gráfico de todos los índices oficiales que hay y ver cada uno de ellos cómo ha venido evolucionando y cómo se espera que evolucione. Y qué menos que hacerte una simulación de la cuota que te saldría según elijas uno o elijas otro, ¿no? Qué menos. Claro, la Comisión dice que eso como mínimo. Nosotros decimos también que eso como mínimo. El Reino de España, pues no lo rechaza, porque el Reino de España más bien se ha centrado en decir que si es nulo no haya que devolver nada. Pero no discute tanto el índice como ya las consecuencias que pueden venir. Que nos cargamos ese clásico que viene desde la época romana, que decía que una cláusula nula se tiene como no puesta. Claro, es que la norma comunitaria lo que establece es que las cláusulas abusivas se expulsarán del contrato, se tendrán por no puestas y no surtirán ningún tipo de efecto. Por tanto, para que no surta efecto, lo que tienen que hacer es devolverme lo que me ha costado, porque si a mí me ha costado, imagínate, 15.000 euros durante 15 años esa cláusula y se anula pero no se me devuelven, entonces la cláusula me ha surtido efecto. O sea, no se puede no devolver el dinero. Lo que pasa es que lo que hace el Reino de España es llegar a unas observaciones que son políticas, porque esto no es jurídico, esto es político, que la banca va a perder, que no va a perder, que se va a poner en riesgo, que no tiene, que... Pero eso no es para ir a un juzgado. El juzgado lo que está es para decir, ¿es nula sí o no? Sí. Pues si es nula las consecuencias son estas, no hay más que discutir.
hay una posibilidad de discutir, que es lo que dice la Comisión también, que, hombre, que si el contrato se queda sin la cláusula de interés, quizás también sea nulo entero, porque un contrato sin interés no puede existir. Nosotros defendemos que un contrato sin interés puede perfectamente existir, porque el ordenamiento español contempla el préstamo sin intereses. Pero en ese supuesto, que no lo compartimos, pero si verdaderamente los jueces entendieran que no puede existir el préstamo sin interés y que si este es nulo habrá que poner otro, la Comisión ya hace una recomendación que, bueno, pues que partiendo de que entendemos que no, pero si tiene que ser que sí, pues vale, de acuerdo, que sería cambiar el IRPH por Euribor, respetando el diferencial que tenías. ¿Que tú tenías IRPH más 0,50? Pues Euribor más 0,50. Está. Pues podría ser una solución, pero en cualquier caso estaríamos hablando que de unas devoluciones de mucho dinero. Hombre, claro, habría que devolver, se devolvería menos, el préstamo tendría algún interés en vez de cero, pero evidentemente algo hay que devolver, porque es que si no devuelves, entonces los malos no se disuaden, ¿no? Porque si no les va a costar dinero hacer trampas, nunca dejarán de hacer trampas, ¿no? Estamos hablando, quiero dar la cifra, que está entre 7.000 y 44.000 millones de euros. Estamos hablando del presupuesto de muchos países, el PIB de muchos países. Vamos a ver, dependería de cuántos afectados hay y cuántos vayan al juzgado, porque a nadie se le da dinero si no va previamente al juzgado. Entonces, claro, habría que ir al juzgado y al juzgado que te diera la razón. Suponiendo que fueran todos, que es imposible, fueran todos, y que las devoluciones pues rondaran los 40.000 o 50.000 euros, pues entonces, claro, pues 40.000, 50.000 por 1 millón, pues serían 50.000 millones. Pero luego la realidad es que de ese millón, pues muchos ya han pactado algo, otros ya no lo tienen, otros pues si se lo quitan y le cambian por otra cosa no van al juzgado porque les da miedo, porque les causa respeto. Luego ya veríamos cuánta gente va. O sea, ese sería el peor escenario, absolutamente teórico, pero la realidad está muy alejada de eso, yo creo. Sí. En cualquier caso, todavía hay que esperar hasta el próximo lunes. Será el día en el que sepamos finalmente qué es lo que dice Europa a este respecto. Será quizás al final de esta primera batalla. Bueno, no sabremos lo que Europa dice. Europa va a saber lo que decimos nosotros, porque va a ser una vista en la que vamos a intervenir todas las partes y a partir de ahí pasarán unos meses hasta que haya una resolución. Y ahí se ha terminado esta película. Llevamos nosotros 6 años por toda España, por todos los juzgados, con este tema. Empezamos en Irún, en la Plaza Urdanibia, hemos ido saltando por los pueblos de Guipúzcoa, ayuntamientos, poco a poco hemos extendido por toda España, hemos ido por juzgados, audiencias, Tribunal Supremo y hemos llegado al Tribunal de Justicia después de 6 años. Y ahora, para bien o para mal, se acaba esta historia. Si nos dan la razón, bien, si no nos la dan, mal, pero también se habrá terminado el asunto, con lo cual, de alguna manera, es un respiro, porque ya no se puede vivir 6 años todos los días con la misma historia dándole vueltas a la cabeza. En cualquier caso, hay que romper una lanza, y esto lo decimos ya quizás un poco fuera del tema que traía hoy a José María Erauzkin a este programa. Ellos estudiaron en una universidad pública, tanto que se suele decir que la universidad pública no vale nada. Bueno, pues tanto Maite como José María vienen de la universidad pública, hicieron sus estudios en un centro público y fíjense ustedes la que han liado, si me permites la coloquialidad, sí, que han llegado hasta Europa y que pueden, no sé si salvar la vida, pero sí dar un respiro importante a muchísimas familias. Hombre, claro. Nosotros hemos ido por todos los juzgados de España y no hemos hecho el ridículo en ningún sitio, o sea, nos hemos apañado bien. Hemos comparecido ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y nos dieron la razón. Ahora acudimos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nuestra formación es la formación que nos ha dado la UPV, el profesorado de la UPV, de manera que con eso, si tú te pones de tu parte, es suficiente y no hace falta gastar fortunas en másters y en historias, porque aquí en casa te dan una formación que, si la quieres coger, es suficiente para andar por el mundo.
Luego también ahí entra lo que tú quieras estudiar y el tiempo que le quieras dedicar, pero es más eso que... Claro, o sea, desde luego el material que tienes aquí, tanto humano como es bueno, luego está tu actitud, pero con lo de aquí se puede. Una última cuestión antes de finalizar, volviendo al IRPH, José Mari. ¿Qué va a pasar con todas estas familias que en su día fueron desahuciadas por no poder pagar estas hipotecas con IRPH, porque se les encarecía, como decíamos al principio de la entrevista, en torno a 300 euros la hipoteca? Esa gente que perdió su casa y que, digamos, una vez que el daño ya estaba hecho, ¿qué va a pasar con esas personas? Bueno, pues en principio, así a bote pronto, lo que se me ocurre es que esas personas, como la nulidad de las cláusulas no prescribe, pues aunque haga tiempo que ya han perdido su casa, esto no les quita derecho a ir al juzgado con aquel contrato y reclamar las cláusulas abusivas que habían en él. Y si resulta que la cláusula del IRPH se declara nula, pues habrá que ver todo el dinero que le quitaron o que pagó por una cláusula nula con los correspondientes intereses hasta ahora, y entonces esa cantidad tendrá que devolverles el banco. De manera que si ellos todavía tienen deuda con el banco, pues esto se descontará. Y si no tienen deuda con el banco, pues el banco tendrá que darles un dinero que seguramente les vendrá muy bien para la nueva vida que estén haciendo. José Pariausky, muchísima suerte en Europa, y cuando tengamos ya el desenlace, si quieres, aquí... El primer sitio que vendré, porque aquí siempre hemos tenido un micrófono cuando nadie nos lo daba. Así que el primer sitio que vendremos cuando haya algo será aquí. José Pariausky, abogado, muchísima suerte, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos con música. Hoy tendremos en nuestro programa a Pangea Rock and Roll. Es un grupo con el que estaremos enseguida. Déjame que siga junto a mí, dándole vida a un sueño solo hasta que pueda ser feliz. Entre tus pensamientos deja que te pueda ver reír y oír tus gritos en el viento. Pues es la música de Pangea, el grupo que tenemos hoy con nosotros en plató. Los tenemos además muy acumulados porque son 5, pero han entrado los 5. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Bien hallado. Sois un grupo que se crea en el año 2015, un grupo que hace un rock and roll puro. Rock and roll de las influencias del rock urbano, digamos, del rock estatal, por así decirlo, pero siempre buscándole dar un poco pues el aporte que cada uno lleva, ¿no?, de por sí. Había una cosa que comentábamos a micrófono cerrado, y es que cada uno de vosotros tiene gustos musicales muy diferentes, y esta mezcla de todos vosotros ha generado una música muy mestiza en cuanto a estilos musicales. Creo que eso es un poco la virtud del grupo, de hecho, ¿no? Porque al final cada uno tiene un estilo distinto. Las referencias, pues Marea, por ejemplo, Richarrak, Blink-182 y Extremoduro, y Lujuria, Mago de Oz, por ejemplo, y creo que entre todos al final hacemos un estilo que, partiendo del rock urbano nacional, pues tiene toques distintos, y creo que eso le da esencia a Pangea. Lo decíamos al principio de la entrevista, os creáis en el año 2015, vais ya camino de los 4 años. ¿Cómo ha ido la trayectoria en estos 4 años? ¿Cuál es la evolución del grupo? Bien, las cosas van un poquito a poco, vamos consiguiendo conciertos y un poquito buscándonos un poco la vida también para poder tocar, sobre todo fuera de la zona. Os toca compaginar la música con otro tipo de tareas, trabajos, estudios. ¿Cómo se lleva esto de compaginar la música con tantas cosas? Sí, al final siempre tenemos que sacar tiempo de donde podemos, porque todos tenemos nuestro trabajo aparte de la música, que es nuestro hobby. Pero bueno, ensayando todas las semanas y con ganas siempre sacamos tiempo para hacerlo. Casi la música se ha convertido entonces para vosotros en una especie de terapia, ¿no?, para desconectar. Casi se agradece, ¿no?, después de trabajar un poquito de caña y de desahogarte un poco. En abril del año pasado salió vuestro primer disco, A Ras de Cieno se llamaba este álbum. ¿Qué podemos encontrar en él? Pues al final un poco lo que hemos ido plasmando desde que empezamos, lo que hemos ido haciendo y tal, hasta ese momento que decidimos grabar, porque ya teníamos unos temas, y es un poco la verdadera esencia que tenemos, ¿no? O sea, un poco desde las influencias que hemos comentado antes, ¿no?, hasta el resultado ese. Y bueno, pues hay un poco, o sea, yo creo que el rock sí se nota, porque es el tema del rock and roll, se respira rock and roll, y luego hay también diversidad, ¿no?, en el disco, diferentes canciones y tal, digamos unas cañeras, otras hay una balada, o bueno, una más lenta y tal, y bueno, es un poco
nuestra esencia del momento. Y en cuanto a las canciones, ¿de qué temas habláis en las canciones de este disco? Las letras son un poco cosas o que siento o que veo o un poco así. Tampoco es algo concreto. O sea, yo tengo la idea y luego la plasmo de alguna forma, pero no te puedo decir eso sobre una cosa concreta. Si nos ponemos a detallarla, sí que te puedo decir, bueno, pues esto viene de aquí y tal, y así, pero tampoco hay una cosa que diga, me guío de este patrón y tal, sino son ideas, cosas que surgen. Por cierto, que en este disco tenéis colaboraciones de Marea, de Overload, de Miranda Sacks. O sea, cuando hicimos las canciones y tal, había temas que, pues eso, o sea, yo tenía un mogollón de ganas, por ejemplo, de, ¿no? Sería la hostia, ¿no? Que estuviera con Romero y tal, les comenté, les pareció guay. Y entonces, eso, y pues también John Ciabriz, porque es además amigo y demás. Y luego también queríamos para el tema de Humo, darle como una especie de, pues eso, un instrumento que no usamos de por sí como es el saxo, y contamos con Miquel Miranda y tal, que las clavas, o sea, realmente las colaboraciones, pues sobre todo eso, por potenciar un poco el hecho de que, pues eso, que sea un disco también nuestro, o sea, como familiar de alguna forma, ¿no? Gente que queremos y tal y apreciamos, y así sale un poco eso de las ganas al final de tener gente ¿no? cercana con la que compartir un rato y música. Al principio de la entrevista veíamos el videoclip que habíais preparado para presentar este disco. Suele costar a veces a la gente que se dedica a la música ponerse delante de la cámara. ¿Cómo fue en vuestro caso? ¿Qué tal la experiencia de este videoclip? Pues yo personalmente el recuerdo que tengo de aquello fue súper bonito porque justamente lo que se había hablado con Señales Gratis, que es los chicos, las personas que nos grabaron el videoclip, era justamente todo lo contrario, sino que, o sea, las escenas del grupo se iban a grabar al aire libre y las escenas que sale Nerea, que es la trick que aparece como Male, se iban a grabar encerrado, y al final con el cambio, como llovía y demás, se dio toda la vuelta al videoclip y aún y todo para mí el resultado es increíble. Y la verdad es que son gente de 10 que facilitaron mucho todo el rodaje del videoclip. La verdad es que fue un día, yo lo recuerdo con mogollón de cariño y muy bonito. Ya para terminar, próximos conciertos, ¿dónde os podremos ver próximamente? Sí, bueno, tenemos mañana mismo en la Sala Doca, que ya hemos tocado varias veces allí. Esta vez tocamos con unos amigos de Daniel. Besos Robados. Sí, Besos Robados, que son de Barcelona y vienen y tocaremos allí. Tenemos fechas previstas, pero nada cerrado aparte de eso. Y ya que venís a la tele, un mensaje para todos los que puedan tener algún garito donde podéis actuar, ¿por qué os tendrían que contratar? Nos contratan, bueno, bonito, barato, ¿qué más queréis? Aprovechar ahora. Eso es, aprovechar ahora que todavía somos jóvenes y lozanos, que no estamos para arrastre. Bueno, yo un poco así, pero no, todavía bien. Y eso, y que contraten ya gente que se las tiene que sacar un poco como nosotros y que dejen de contratar tipos tributos y mierdas de esas, ¿no? O a los mismos de siempre todo el rato, pues contraten a nosotros. Pues son Pangea Rock and Roll. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Nosotros cerramos aquí este programa. Volvemos la semana que viene con más actualidad. Agur, Retondo Izan.